Y bueno, continuando con el tema de los cálculos para una instalación eléctrica, en este caso vamos a ver sobre cómo calcular la base del medidor de energía y cómo seleccionar un centro de carga. Bueno, en las últimas clases pues ya se había calculado los conductores de fase, ¿verdad? Y los conductores del neutro, también la tubería para esos conductores. Y ahora pues estamos llegando a la base del medidor y al centro de carga, que ya ahí pues completaríamos todo lo que es la parte de la instalación de los cables de servicio. Aquí solo vamos a ver sobre los cables de servicio y todo lo que tiene que ver esa estructura. Ya para tomacorrientes y aparatos individuales pues no lo vamos a ver porque eso ya dependerá de lo que se va a hacer en las casas, ¿verdad? Se va a tomar siempre como ejemplo cada uno de los cálculos que hicimos para los tomacorrientes o aparatos, ¿verdad? Se sigue siempre la misma manera. Entonces, el cálculo del medidor y el centro de carga. ¿Qué dice aquí? La base para el medidor de energía se calcula mediante la corriente que pasará a través de los conductores de fase. Esto es la demanda total de la carga. Según los cálculos efectuados siguiendo las normas del NEC, por lo tanto debe ser una clase 100, pues la corriente de demanda total no supera los 100 amperios, sino que llega a 86.77. ¿De dónde sale eso? Son de los cálculos que hicimos acá de los conductores de, de carga, que está aquí, ¿verdad? Habíamos hecho todo esto y salía una corriente total, ¿verdad? De 86.77. En ese caso, vamos a usar una base de medidor clase 100. Ahora, pues, si nos vamos por regiones, aquí en Roatán, Islas de la Bahía, RECO sugiere, bueno, no sugiere, sino que exige que sea una base de medidor clase 125, o sea, que soporte 125 amperios mínimo. Eso es independiente del cálculo que se haga, es una regla que ellos tienen. Así que tienen que también chequear los reglamentos que tiene la compañía de suministro eléctrico, porque tienen que adaptar a ellos. En ese caso, pues solo se les pide qué tipo de base de medidor ocupan, ¿verdad? Y seguir los reglamentos que ellos tienen. Pero si no hay ningún reglamento, entonces pues tomas este. Sería un clase 100, ¿verdad? Y igual vas a tener más amperaje, pero se recomienda siempre darle más de lo que te da, bastante más holgado de lo que te da en el cálculo. Para instalaciones futuras, que se va agregando carga y se va agregando carga, entonces se tiene que dejar una, una buena estimación. Entonces dice aquí que hay una diferencia de 13.23 amperios que pueden añadirse para llegar hasta los 200 amperios, dice aquí. Cuando esto ocurre se debe cambiar a la base por una clase 200, ya que de lo contrario se dañaría la base, recalentando los contactos y pudiendo provocar un accidente grave. Aquí realmente creo que es un error, porque añadirse llegar a los no 200 y no a los 100, ok, es a los 100, tengo que arreglar eso ahí, ¿verdad? Si se llega hasta los 100 amperios, entonces la base del medidor va a quedar muy ajustada y se van a recalentar los contactos y hace un accidente grave. Ya ha ocurrido que los aisladores se recalientan, los contactos se recalientan y entonces hay cortocircuitos internos y es un accidente grave porque antes del medidor no hay ningún dispositivo de protección, así que se quema por completo, se deshace, muy peligroso, puede haber hasta un incendio. Entonces, después seguimos con la selección del centro de carga. Aquí lo mismo, ¿verdad?
la selección del centro de carga se hace en base a la capacidad de las barras, números de polos, montaje y el requerimiento o no de un interruptor general. Para esto se debe sumar el cálculo anterior y después buscar en los catálogos de los fabricantes de equipo eléctrico el que mejor se adecue a los requerimientos. Para estimar el número de polos o espacios que se necesitan para el centro de carga, se resume lo calculado anteriormente. Entonces hacemos una tabla, ¿verdad? Y era de lo que hicimos al principio, ¿verdad? Que nos había dado dos circuitos de iluminación, si ustedes se recuerdan, uno de aparatos pequeños, uno para la lavandería, uno para la estufa eléctrica y dos de duchas eléctricas y una lavadora eléctrica. Entonces, aquí el voltaje sí es importante porque entonces recordemos que los que son de 120 voltios van a ser monopolares y estos van a ser bipolares, los que son 240 voltios. Entonces, pues aquí tenemos el grosor, ya lo sabemos, ¿verdad? Eh, para iluminación y aparatos pequeños y lavandería, el NEC nos permite usar como mínimo un número 14. Un número 14, el NEC lo permite porque son aparatos pequeños, ¿verdad? Qué sé yo, algo que se utiliza en la lavandería. Para los tomacorrientes se utiliza un número 12, ¿va? La estufa eléctrica calculada según utilizando la tabla 3.10.16 y todo eso. Ustedes ya lo vieron en la clase anterior. Pues, ¿qué protección van a utilizar? Si es de 15 amperios, pues de 15. Miren. Si mira, aquí hay 33 amperios, pues vas a utilizar uno de 40. Aquí hay 41, pues vas a utilizar uno de 50. Y así de sencillo. Siempre le pones un breaker, el más cercano al número, pero hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba. El ducto de media, todo esto. Entonces, ¿cuántos van a ser los espacios? Van a ser todos estos espacios más el 25% de los espacios para el futuro. 25% le puse yo, podrías ponerle más, podrías ponerle unos 50% o 35%, lo que tú consideres. Eso es a criterio tuyo. Yo siempre recomiendo dejar espacios vacíos, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Pues se le agrega un 25% de lo que sale aquí. Entonces contemos. Tendríamos entonces 2 de iluminación, entonces aquí tenemos 2, 3, 4, aquí serían 4, 5, 6 porque son bipolar, ¿verdad? Polos, 6 polos y tenemos 2 duchas eléctricas, entonces serían 6, 7, 8 y con este serían 9. 9 espacios solo para lo que calculamos y luego le vamos a agregar un 25% que sería, voy a ponerle 10 por 20, eh, serían 2.5 eh, breaker más, redondeándolo serían 3 breaker más, así que saldrían como a 12, saldrían a 12, 9 más 3 son 12, entonces serían 12 espacios. ¿Y qué es lo que nos dice acá? El artículo 230-71 del NEC nos dice que no se debe hacer más de 6 movimientos para desconectar una instalación eléctrica de su fuente de energía, por lo que se requiere un desconectador general, mismo que puede estar integrado en el centro de carga o totalmente separado. Como lo exige RECO, pues RECO exige uno externo que va inmediatamente abajo de la base del medidor. eh, y ese tiene que ser de la misma capacidad de la base del medidor, o incluso puede ser uno de 70 amperios, va a depender, ¿verdad? Mínimo es 70 amperios ese breaker. Pero hay centros de carga que ya vienen integrados. En otras partes del país no es obligatorio poner un breaker exterior. Más que todo porque es peligroso dejar eh, un breaker exterior en otras partes del país porque pueden dañarlo. Entonces se apaga toda la luz de la casa.
Entonces, pero aquí en Roatán es obligatorio eso. Es una caja exterior con su breaker, ¿verdad? De 70 amperios mínimo. Y dice que debe ser mayor e igual a la capacidad de la barra del tablero. Con los datos anteriores que se resume a continuación, se busca un centro de carga que cumpla todos los requisitos. Un centro de carga con barras principales de más de 86.77 amperios. ¿Ok? Que era lo mismo de la base del medidor. Una caja con 12 polos o espacios, como lo habíamos ya calculado anteriormente. 9 más el 25%, que eran 3, es 9 más 3, 12. Un interruptor principal. ¿Por qué? Porque son 12 polos. Y el artículo nos dice de que no se pueden hacer más de 6 movimientos. Así que tiene que tener un interruptor principal, ¿ok? De 3 hilos, pues L1, L2 y neutro. Montaje bajo repello. Ajá, entonces, porque puede ser bajo repello, puede ser, eh, ¿cómo se dice? Superficial. Y barra de tierra. Entonces aquí tengo tres, uno de 12 circuitos, uno de 12 circuitos XL y uno de 12 circuitos con interruptor principal. Entonces, ¿cuál elegimos? Este que está aquí, ¿verdad? Porque tiene un interruptor principal. Y como les decía, puede ser aquí integrado o puede ser completamente separado. Ya saben, en Roatán aquí debe ser separado, allá afuera, y puedes agregarle este también, no es problema. En el centro de carga tener tu breaker eh, principal también para no estar saliendo fuera de tu casa y quitar toda la energía, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí llegamos con el cálculo de la base del medidor y del centro de carga, ¿ok? Entonces ya saben, les queda de tarea hacer el cálculo de la base del medidor y del centro de carga de su casa. Así que hasta aquí llegamos y espero se encuentren bien.